En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el domingo 24 después de Pentecostés, y por ser el último domingo del mes de octubre, el Papa Pío XI, en 1925, con la encíclica Quas Primas, establece, promulga la fiesta de Cristo Rey. Casi ya al finalizar el año litúrgico y antes de la gran celebración de la fiesta de todos los santos, de la Iglesia triunfante y de todos los fieles difuntos, los muertos, la Iglesia purgante. Del infierno nada, porque no reza la Iglesia por las almas condenadas, ya no tiene lugar. Como tampoco se reza por las almas salvadas que están en el cielo, los santos, la Iglesia triunfante, sino solamente por la purgante, las que están en el purgatorio. Y entonces así quiere él resumir, coronar todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces lo pone así al casi finalizar el año litúrgico, antes de que comience el nuevo año con el primer domingo de Adviento. Y oponerse a esa gran herejía liberal, al laicismo liberal, a esa apostasía que estaba latente, como muda, pero estaba ya en aquel entonces. Y por eso él establece esta fiesta, para que se reconozca el imperio universal de Cristo Rey, de su reino, y de su reino aquí, en esta tierra. ¿Por qué? Porque si Él bien reina de derecho, de conquista, murió en la cruz y es Rey universal, no todos los pueblos, naciones y criaturas están sujetas bajo sus pies. Lo cual tiene que acontecer para que se cierre el ciclo de la misión mesiánica de Cristo, que podemos decir que se inicia en la encarnación, primera venida, y concluye con la segunda venida, cuando venga como juez de vivos y de muertos. Y así aúne a toda la humanidad en un solo redil, bajo un solo pastor, la gran promesa. Y reine de hecho, y no solamente de derecho, sometiéndolesele todos los hombres, príncipes, gobernadores y lo que fuera. Para así, una vez recapitulado todo en él, restaurado todo en él, porque eso quiere decir restauración y más recapitulación,
en Él, entregue su reino al Padre. Y así entonces, ya en la gloria eterna del cielo, con la previa sumisión de todo, bajo su señorío imperial universal, vuelva a la fuente primigenia que es el Padre eterno. Porque así como desde toda la eternidad hay dos procesiones en Dios, la generación del Verbo eterno y la expiración del Espíritu Santo, de la fuente que es el Padre. Fuente de divinidad, como dice Santo Tomás de Aquino. Y entonces así se cierra el ciclo en la eternidad y su reino, por eso, ya entregado al Padre, es eterno, sin fin. Pero para que llegue al Padre, tiene que ser recapitulado en Cristo. Y así culminado, coronado, por esa sujeción universal de toda criatura. Por eso Él es el primogénito de la creación. Es el unigénito en la Trinidad, el Hijo único del Padre, pero ad extra, fuera de Dios, es el primogénito de la creación, y así a nosotros nos faculta a ser sobrenaturalmente los hijos de Dios. Y por eso entonces es primogénito. Diríamos el hermano mayor, porque nos asocia en su iglesia. De ahí la importancia de la iglesia, ese concepto eclesiástico sobrenatural que no tienen los budistas, ni los protestantes, ni los judíos, ni nadie. Otra cosa es que por un misterio de iniquidad esa iglesia hoy en su estructura humana se esté derrumbando. Apocalíptico. Pero también y más apocalíptico es la fiesta de Cristo Rey. No es solamente que venga a reinar en mi corazoncito, en mi barriguita, o en mi inteligencia, en mi voluntad, o en mi familia, o en la sacristía del cura, ni en la iglesia, en todo el universo creado. Esa es la primacía imperial de Cristo Rey. Y no solamente en derechos que a veces no se ejercen por cuestiones diversas, sino también de hecho, para que así todo recapitulado en Él vuelva al Padre eterno, del cual Él mismo es la imagen y del cual procede. Esa es la gran recapitulación de la obra mesiánica de Cristo, que se inicia en la encarnación. Ahora, yo lo lamento, si por un defecto de estructura teológica, formativa, educacional o lo que fuera, esto lamentablemente no ha sido paladinamente asentado, enseñado, estructurado y predicado por los hombres ignaros de la iglesia. Y la explicación única es por la táctica sutil de Satanás de reprimir
todo aquello que maximizaba la realeza universal de Cristo. Y lo ha logrado, porque es un hecho que de esto no se ha hablado paladinamente en la iglesia, como ahora lo estoy haciendo yo. ¿Qué vamos a hacer? Pero ya es hora de decir las cosas, y allá cada uno. Entonces no es solamente un reino social, es total. Como total ha sido la creación, y totalmente tiene que ser unificada en Cristo y entregada al Padre Eterno. Y eso será en el cielo. Pero previamente está esa estructuración de recapitulación mesiánica aquí en la tierra. Y por eso rezamos el Adveniat Regnum Tuum. Venga tu reino. El padre Castellani, con mucha perspicacia, dice, el nos está agregado y está particularizando. Venga a nos, a nosotros, a mi almita. No, venga tu reino. Es más pleno, más directo, porque no solamente viene a mí, sino que viene a todo. Y en latín no dice nos, dice Adveniat Regnum Tuum. Venga tu reino. ¿Cuál reino? Y la iglesia no es el reino incoado, pero el reino pleno, donde se haga la voluntad de Dios en la tierra como lo es en el cielo. Eso será en el reino milenario. Por eso es que es apocalíptico, milenarista, guste o no guste, a quien le disguste, y le van 2 y 3 y 10,000 tazas de este té. Lo apocalíptico milenarista de esta fiesta que culmina, corona, sintetiza toda la misión mesiánica de Cristo. Y no es una fiesta nueva, porque ya Él fue adorado como el Rey Mesías Dios por los Reyes Magos, pero era un niño. Aquí está adulto y como juez. Entonces viene a cerrar el círculo de su misión, para la cual se encarnó. Y por eso la gran promesa de todas las Escrituras, de unificar en un solo rebaño, bajo un solo pastor, a los hombres, en el Israel de Dios, que es la iglesia. Por eso Abraham es nuestro padre espiritual, porque Abraham fue el hombre de fe para ser el hombre de la promesa, para después ser el hombre circunciso. Pero no es la circuncisión ni la ley lo que fue primero, sino la fe de Abraham. Y de ahí la promesa. En su carne, para que fuera transmitida por vía de generación. Pero vemos que fue, como iba a ser también por vía de generación transmitida la vida sobrenatural que tenía Adán al ser creado en estado de gracia. Y que por eso la gran desgracia
con el pecado original, que en Adán fue un pecado personal de soberbia, no de sexualidad, como dice Picarreta, Chicharreta y hasta un gran y santo sacerdote como lo fue el padre Barriel. Siempre las gnosis han hecho de eso para vender. No podía haber un pecado sexual. Era su mujer. El pecado fue de soberbia, de insumisión, de querer ser igual a Dios, determinando como hoy lo que es bueno y lo que es malo, lo que a mí me gusta y lo que a mí me disgusta, la libertad de mi conciencia. ¿Entendido? Entonces, así se transmitía la gracia, pero hubo ese problema. Se transmitía en el pueblo elegido por la descendencia carnal de Abraham y hubo la desgracia. Pero lo que prima es la fe. Y por eso somos hijos de Abraham en la fe. Y el Israel verdadero de Dios es la iglesia. Pero la iglesia de hoy es la iglesia de los gentiles. Porque el pueblo judío fue reprobado, expelido por su deicidio. Pero eso no va a ser siempre así. Se tienen que convertir y pasar a ser también hijos espirituales de Abraham, su padre carnal, podríamos decir. Entonces, por eso, la plenitud de la iglesia, de un solo rebaño bajo un solo pastor, está compuesta por el Israel carnal, deicida, apóstata, convertido, y los gentiles, también igualmente apóstatas, como vemos hoy, pero convertidos, que en el reino del milenio formarán de los judíos y de los gentiles, sin distinciones, el Israel total, la iglesia plena de Dios. Por eso es la gran promesa. Por eso Él dice, no beberé del fruto de la vid hasta cuando venga el reino de Dios. Pero oye, chico, tú estás por morir y ahí nace, podríamos decir, la iglesia del pecho atravesado. Y me vienes a decir que no beberás vino hasta que no venga el reino. ¿Es tu reino? ¿No es tu reino? ¿Cómo es el cuento? Es el reino incoado. Pero Él está hablando del reino perfecto. Cuando Él vuelva. Y ahí volverá a beber el fruto de la vid. Y aunque diga, mi reino no es de aquí, y en esto el padre Castellani asienta mucho en aquí, como Jean Jusset. Claro, no es de aquí porque no procede de aquí, es de origen divino, muy bien, y todo lo que quieras. Pero el problema no está en el de aquí, en el Hink, está en el Nunc Auten, mas ahora, por ahora, pero ahora, o todavía, mi reino no es de aquí. Por el momento.
Eso se lo salta el padre Castellani, se lo salta Jean Josep. Bueno, hay a veces que hacer pequeñas puntualizaciones, sin desechar lo que se recibe y sobre lo que uno tiene de aporte y de trampolín. Entonces, le está diciendo, por ahora, más ahora o todavía, mi reino no es de aquí. Hasta que yo vuelva. Por eso tantas parábolas de bodas, por un lado, las bodas del Cordero, y también del dueño o padre de familia o lo que fuera, que se va y deja la administración de sus cosas, de su hacienda, en manos de otro, y ya sabemos todo lo que pasa. Porque de todo eso pasa y está pasando. Ese es el significado de muchas parábolas. Y sobre todo las bodas del Cordero cuando Él vuelva. Para restaurar plenamente su iglesia, que implica la restauración del Israel carnal de Dios y la restauración del Israel espiritual de Dios, la iglesia de los gentiles. Y así recapitule y unifique y se hagan las bodas con las octavas, o sea, ese periodo del gran milenio. Por eso Satanás ha combatido y combatirá esta idea. Tergiversará todo para que esto no sea predicado, y de hecho lo logró, porque no es predicado en la iglesia. Yo soy una de las voces, y poquísimas voces, que hablan en el desierto. ¿Y qué más esperanza? Esto no lo puede dar Monseñor Williamson, que ya en sus dos últimos, el Eison preocupado que la gente está decepcionada, por decirlo claro, de ti. Perdóname, ¿cómo? Si tú no tienes doctrina, ¿con qué le vas a levantar el ánimo, la fe, la esperanza? Si lo único que la levanta es la esperanza de la bienaventuranza apocalíptica de Cristo Rey volviendo el día de su parucía. Pero como son títeres del demonio, por estúpidos, porque peor si fuera sabiéndolo, ya serían agentes demoníacos, pero le vamos a decir estúpidos en aras a la caridad, porque todo rechazo de la verdad, por lo menos, es una estupidez, una estulticia. Ya lo dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, mis estimados hermanos, vemos la importancia de esto. Y por eso toda esta hecatombe apocalíptica que se viene encima. Y aquí salen budistas y lo que sea, gurúes, gnósticos, diciendo verdades a medias y mentiras de tamaño mayor, porque les falta la perspectiva teológica, exegética de la fe y la esperanza apocalíptica milenarista. ¿Qué vamos a hacer?
Por eso lo único que nos mantendrá de pie será eso. Y entonces así tenemos esa recapitulación, esa restauración de Israel convertido y de la gentilidad de la iglesia, de los gentiles también que han apostatado, convertidos. ¿Cómo será? Eso será otro cuento. Y por eso el padre Castellani veía la conversión de los judíos diciendo que tenía que estar en algún lado de las Escrituras. Bueno, la veía en la mujer del desierto. Pero hay que hacer aquí una corrección, modificación o ajuste. Otro ajuste más. Basado en lo que él mismo dice. Él dice, la religión siempre ha sido expresada por la mujer. Y por eso Dios simboliza a Israel, a la religión verdadera del Antiguo Testamento, en una mujer. Cuando esa religión se corrompe en una prostituta fornicaria. De ahí la acepción de fornicación espiritual por la pérdida o la corrupción de la fe, de la cual la carnal es un reflejo pálido del orden religioso, espiritual y sobrenatural. Entonces, dice, la mujer es la religión verdadera. Y cuando se corrompe es la mujer fornicaria. Y las dos mujeres están en las Escrituras. La mujer vestida de sol, la que se va al desierto, que no puede ser jamás la virgen porque no pare con dolor. Eso es absoluto. Ni de lejos ni de cerca. Pero entonces, ¿ya qué queda? La iglesia e Israel. El padre Castellani dice, ese es Israel convertido. Muy bien, ok. Pero entonces, ¿qué? La mujer del desierto es el Israel convertido, la verdadera religión, y la iglesia, ¿qué? Se quedó corto. Hay que ajustar. Es el Israel, estoy de acuerdo. Es la religión verdadera, en contra de la forneguera, que es la religión corrupta, corrompida de la neo-iglesia posconciliar. ¿Y qué pasa con el Pusillus Grex? Que también está en las Escrituras. ¿Qué pasa con el pequeño rebaño reducido a una mínima expresión? ¿Nos quedamos nosotros por fuera? No, señor. Corrección entonces aquí a lo que dice el padre Castellani, que él de algún modo lo entrevé, porque dice que de algún modo es la iglesia, no, pero de algún modo. ¿Y cuál es el modo? No lo dice. Pues yo lo digo. La mujer del desierto, es verdad, es la religión verdadera, que huye, es el pequeño rebaño, que incluye hacia el final, con dolores de parto también, que resurja en la fe de Cristo el pueblo elegido que prevaricó. Entonces, la mujer del desierto es el Israel de Dios, es la iglesia de Dios. Tanto lo que queda de los gentiles como pequeño rebaño, el Israel espiritual
y el Israel carnal convertido ahí al final, porque todavía no los vemos convertidos. Pero nosotros estamos en el desierto, en la solicitud, en la soledad, en el abandono, en la excomunión social, política y hasta religiosa de lo que hoy impera como religión católica oficial del Vaticano, Roma, del Anticristo. No me mido en adjetivos, se los pongo todos y muchos más si la luz se me alumbra. Porque no hay que quedarse corto para decir la verdad. Sobre todo cuando hoy se habla tantas estupideces. Entonces, la verdad tiene que imperar. Será reducida y lo que quieran. Pero tiene que haber una luz. Y por eso entonces, queda claro, esas dos mujeres, la religión en su estado de pureza y la religión en su estado de corrupción. La forneguera y la que va al desierto. Y la que va al desierto entonces es el pequeño rebaño y incluye la conversión del pueblo elegido. Que no será quizás antes de verlo bajar, como dicen las Escrituras. Lo mirarán, verán, se convertirán, pero eso ya es hilar muy fino y a mí ya la cabeza no me da más. Pero sí queda claro entonces que no es solamente el Israel convertido, sino también el pequeño rebaño. Porque el pequeño rebaño, la iglesia de los gentiles, no va a ser arrebatada, como creía el padre Antonio Rixtel erróneamente. Porque eso es erróneo. Muy bueno el padre Van Rixtel, pero en este punto se equivocó. Y feo. Porque entonces se van a quedar 7 años allá colgados para que pasen aquí las tribulaciones. ¿Y quién va a ser lo atribulado? Los malos. Pero si los malos van a estar en el Halloween. Porque lo que hoy pasa de Halloween, eso será apocalípticamente hablando lo que va a ser el demonio. Su gran carnaval de Halloween y chupín chupán. Entonces, ¿qué tribulación? Si va a ser una orgía descomunal. Con la iglesia allá arriba, entonces en la tierra no hay iglesia. Hasta herético. No, la iglesia no es. Los que son asuntos arrebatados. Eso tiene otra explicación que ya lo he dicho y lo voy a decir brevemente para no alargarme. Los que queden vivos y sean entresacados, más los de la resurrección, que son ya beatificados, porque si resucitan en el bien, ya es. Pero el que queda vivo y es asunto. Y después los que quedan vivos aquí en la tierra. Entonces, ya ven, esto da para mucho, otro día será. De todos modos, esa mujer sintetiza entonces el pequeño rebaño en el desierto, que es nuestro caso, y esperando la conversión a última hora, por así decirlo,
de los judíos, cuando Dios se le dé la gana. Entonces así Cristo Rey me viene a resumir toda esa misión y esa recapitulación, de la cual el demonio ha hecho todo lo posible por impedirlo y lo ha logrado. Porque ¿qué obispo? Aún de los tradicionalistas, y me los pongo aquí en contra todos y no me importa, lo predica. Y el que lo predique, que me avise para irlo a grabar y besarle el anillo de su mano. No para que me haga obispo, porque me vuelvo de pronto tontito. Porque ya lo he dicho, las mitras parece que alborotan los chips de las neuronas, del cerebro. Porque brillan por su ausencia de presencia en la predicación de la verdad, con conocimiento teológico exegético. Ahí está el problema. Entonces, mis estimados hermanos, así, para resumir y terminar, vénganos, perdón, sin el nos, venga tu reino. Vean cómo se acostumbra y ya se hace un hábito. Hay algunas agregaciones como decir Señor. Bueno, no está en latín, pero no afecta. Pero decir el nos aquí sí. Entonces, venga tu reino. O como termina San Juan, Maranatá, ven Señor Jesús. Es la oración apocalíptica milenarista por excelencia, y por eso son las últimas palabras de las Escrituras y del libro, el último libro profético, el Apocalipsis. Esos fueron los secretos del discípulo amado. Y por eso entonces, así vemos cómo con la fiesta de hoy se ve el esplendor de toda la obra mesiánica, de toda la misión del Verbo encarnado. Aunque no veamos todos los detalles, pero como una radiografía, ahí la tenemos. Y cuando eso no se da, aparecen sustitutos de todos los colores, donde todos son doctores, imbéciles. Y yo hasta podría ser imbécil, yo no digo que no lo sea, es que trato de no serlo. Por eso me esfuerzo, y me doy, y explico, y predico. Entonces, mis estimados hermanos, que la fiesta de hoy nos llene el corazón de esperanza, que la verdadera resistencia, que no es la williamsoniana, esa es la falsa resistencia. No tiene por qué sentirse decepcionada. Otra cosa es que no hay sacerdotes a la altura. Bueno, perdón, lo lamento. Pero las Escrituras dan vida sobrenatural, dan luz, dan gracia, dan esperanza. Ahí lo tenemos. ¡Viva Cristo Rey! Ven, Señor Jesús. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Adveniat regnum tuum. Venga tu reino. Eso es entonces lo que debemos de pedir y que pedimos inconscientemente cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Y ahora lo entenderemos mucho mejor.
Que la Santísima Virgen María nos guarde todas estas cosas en nuestros corazones para que las podamos meditar, contemplar y así respiremos en esta masacre, hecatombe, universal apocalíptica de confusión y destrucción, donde ya no se sabe dónde está la verdad, pues en Cristo y en la fidelidad a Cristo. Cristo fideles. Por eso hay que ser fiel a la Iglesia de Cristo, pero no a la corrupción. Que eso nos quede claro. Y que así entonces la Santísima Virgen nos cobije bajo su sagrado manto y nos proteja como hijos indefensos, pero que al lado de su madre como San Juan, no huyó como los otros cobardemente, los otros apóstoles, sino que se quedó a los pies de la Santísima Virgen María. Que eso sea entonces también el ejemplo a imitar, y que Dios nos conceda la gracia de perseverar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.